Hoy quiero hablarte del libro de Daniel, un libro que en estas 2 semanas me ha hecho reflexionar en lecciones importantísimas que ahora quiero compartir contigo. En este video aprenderemos sobre la historia del libro, analizaremos a fondo el brillante ejemplo de Daniel para lidiar con los desacuerdos, abordaremos la fe de Sadrach, Mesach y Abed-Nego desde un nuevo enfoque que me fascinó aprender y leeremos parte de otra versión del libro de Daniel donde encontraremos sus hazañas heroicas no conocidas en nuestra Biblia. Eso, entre muchas otras cosas que espero que disfrutes muchísimo, así que bienvenido, bienvenida a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Aunque el libro de Daniel solo tiene 12 capítulos, algunos de ellos son tan complicados y confusos como creí que solo Isaías sabía hacerlos. Bestias, criaturas extrañas y una profecía sin pies ni cabeza forman parte de este corto libro. La profecía del capítulo 11 es tan confusa que incluso el mismo manual de instituto aclara que no le hemos encontrado una interpretación exacta. También, al terminar de explicar el capítulo 9, el manual aclara que la referencia temporal hecha al final de la profecía no ha sido explicada satisfactoriamente y puede obstaculizar la explicación dada anteriormente en este manual. O sea que no sabemos cómo interpretarlo. No sabemos cómo hacer que cuadre. Pero esta no es la única parte complicada del libro. El libro de Daniel es un libro que, como documento, tiene una historia confusa debido a sus diferentes versiones. De hecho, es muy probable que Cristo ni siquiera usara la versión que nosotros usamos hoy en día en nuestras Biblias. ¿Qué problemas tenía el libro de Daniel? Y si Cristo no leía la versión que nosotros leemos, ¿qué versión leía él? Los primeros en encontrarse con los problemas en el libro de Daniel fueron los antiguos judíos, que de hecho tenían 2 problemas fundamentales con él. Para entender el primer problema, debemos recordar que el pueblo de Israel fue víctima de muchas guerras y conquistas que acabó dispersando al pueblo por todas partes. Pero lo importante aquí es entender que con la dispersión de Israel también vino la dispersión de sus escrituras. Tras la destrucción de Jerusalén, un pequeño grupo de judíos huyó a Egipto para refugiarse de Babilonia, mientras que las personas que sí fueron llevadas a Babilonia se quedaron ahí por 70 años. Después de que Babilonia fue conquistada por los persas, muchos judíos regresaron a Jerusalén para reedificarla, como la historia de Esdras y Nehemías. Sin embargo, no todos los judíos regresaron, sino que una buena cantidad se quedó en Babilonia con los persas, como Daniel. Esta dispersión del pueblo nos dejó con 3 grupos principales de judíos en áreas muy separadas, los cuales contaban con sus propias colecciones de escritos sagrados. Por eso es que en ese tiempo había principalmente 3 Biblias o colecciones sagradas de libros. La primera, la Palestina, de la tierra prometida, de la gente que sí regresó a reedificar Jerusalén, como Esdras y Nehemías. La segunda colección era la babilónica, de los judíos que se quedaron en Babilonia con los persas, como Daniel. La tercera colección sagrada es la egipcia. Esta es de los judíos que sobrevivieron a la destrucción de Jerusalén y se fueron a Egipto, como Jeremías el profeta. Y como solo un paréntesis aquí, Egipto más tarde fue conquistado por Alejandro Magno, rey de Grecia, y entonces el lugar se volvió un lugar que hablaba mucho griego, y en un esfuerzo de agregar los textos sagrados judíos a la famosa Biblioteca de Alejandría, se llega a la traducción en griego conocida actualmente como la Septuaginta, que de hecho es la traducción griega que la gente usaba comúnmente en el tiempo de Cristo. Pero bueno, volviendo a nuestro punto, ¿cuál es el problema de esto? ¿Qué tiene esto de malo? Si hay varias traducciones, pues al final serán diferentes traducciones y versiones y ya, ¿no? Pues no es tan sencillo. En ese tiempo no había internet, no había manera de sincronizar todo en una nube o subir todo a una página web como lo hacemos hoy en día en la iglesia. Claro, esto pudo no ser de inmediato un problema porque cada rama o grupo de creyentes tenía un profeta o líderes con ellos. Pero tarde o temprano estos líderes iban a morir y con ellos tal vez la única esperanza de tener textos unificados. Las colecciones crecieron por su parte, cada quien, y cuando quisimos juntarlas y hacer un consenso resultó que las 3 Biblias o colecciones en ocasiones coincidían en muy pocas cosas. Lo cual nos trae de regreso al punto inicial, ya que uno de los libros en las que estas 3 colecciones coincidían casi nada es justamente el libro de Daniel. El libro de Daniel tiene 2 versiones que son bastante opuestas. Una nos muestra un Daniel que centra su fidelidad en una obediencia discreta, sirviendo y adorando a Dios desde su trinchera. El otro relato nos muestra a un Daniel que no solo vivía su religión, sino que también retaba, desafiaba y hasta destruía las creencias de otros.
En un libro, Daniel es echado a los leones por orar desde su cuarto o desde su casa, y en el otro es echado a los leones por destruir ídolos para probar que son falsos. Así que cuando nos juntamos y tratamos de compilar estos escritos, ¿qué versión deberíamos usar? ¿La del Daniel respetuoso o la del Daniel desafiante? Ese fue el primer problema con el que el pueblo judío se encontró con el libro de Daniel. Pero los problemas ahí no terminaban. No solo no había coincidencias en la historia de Daniel, sino que una de las 3 colecciones ni siquiera contaba con un relato de Daniel. Ahora, este se vuelve el segundo problema más grande de los judíos cuando entendemos que esta otra colección no solo no contaba con un relato de Daniel, sino que negaba rotundamente que dicho relato fuera sagrado o inspirado. Ahora ya no es solo de elegir qué versión usar, sino elegir si vas a usar la historia en primer lugar en tus escrituras. Deja tú decidir si lo echaron a los leones por orar o por destruir ídolos. ¿Qué hacemos con los sacerdotes que no creen en esta historia? ¿Cómo se supone que compilemos este libro porque hay partes del pueblo que ni siquiera lo quieren en sus escrituras? El problema no fue fácil de resolver, claro. De hecho, muchos líderes judíos en el tiempo de Cristo ni siquiera veían al libro de Daniel como un texto inspirado. De acuerdo con los historiadores, no fue sino hasta mucho tiempo después que se decidió incluir la versión babilónica del relato en los escritos canónicos. Y esto, de hecho, hasta a regañadientes de los sacerdotes, que fueron forzados por lo popular que era la historia entre el pueblo y acabaron poniendo la versión más corta de la historia. Esta es la versión que tenemos tú y yo en nuestras Biblias, la versión más corta y escrita en Babilonia. Pero si en el tiempo de Cristo muchos líderes judíos no creían ni siquiera en la historia de Daniel como escritura, ¿cómo es que Cristo citó profecías de Daniel en el Nuevo Testamento? Si tenía acceso al texto, ¿qué versión leyó y con qué versión se familiarizó? Apelando a la historia que ya te conté hace rato, en los tiempos de los primeros cristianos, se usaba la traducción griega hecha en Egipto, conocida como la Septuaginta. De hecho, cuando tú lees el Nuevo Testamento y ves que Pedro o Pablo dicen sí, como en la Escritura y la profecía dice tal, bueno, esas citas vienen directamente de la traducción griega. Y si quienes escriben los evangelios usaron la Septuaginta, tiene sentido que el maestro también la usara. Por lo que es probable que Cristo no conociera o se hubiera familiarizado tanto con el relato babilónico de Daniel que nosotros tenemos hoy en día en nuestra Biblia, sino que estaría más familiarizado con el texto egipcio que nosotros no tenemos. Ahora, ya que Cristo probablemente no estaba tan familiarizado con nuestra versión del libro de Daniel, quisiera leerte parte del relato egipcio, que es con el que Cristo habría estado más familiarizado. El libro en este caso se llama Bel y la serpiente, y cuenta la historia de 2 confrontaciones que Daniel tuvo con 2 ídolos babilónicos. Te lo voy a leer tal cual. Versículo 1. Cuando el rey Astiages murió y se reunió con sus antepasados, lo sucedió Ciro, rey de Persia. Daniel era uno de los hombres de confianza del rey, el cual lo estimaba más que a cualquier otro de sus amigos. Los babilonios en ese tiempo tenían un ídolo llamado Bel, al que cada día le llevaban 660 litros de la mejor harina, 40 ovejas y 130 litros de vino, cada día. El rey le daba culto y todos los días iba a adorarlo. Pero Daniel adoraba a su Dios. Un día el rey le preguntó a Daniel, ¿por qué no adoras a Bel? Daniel le respondió, yo no doy culto a ídolos hechos por los hombres, sino al Dios viviente, que creó el cielo y la tierra, y que es el Señor de todos los hombres. El rey entonces preguntó, ¿de qué manera no crees que Bel sea un Dios viviente? ¿Acaso no has visto todo lo que come y todo lo que bebe, de todo lo que le llevamos todos los días? Daniel se echó a reír y respondió, no se deje engañar, su majestad, por dentro ese ídolo es de barro y por fuera es de cobre. Jamás ha comido ni bebido nada. El rey se enojó mucho y mandó a llamar a los sacerdotes de Bel y les dijo, si ustedes no me dicen quién es el que se come esos alimentos, morirán. Pero si me demuestran que Bel, el dios babilonio, sí se los come, entonces Daniel morirá por haber dicho palabras ofensivas contra Bel. Y eso que era su amigo, triste rey, ahí matando a Daniel. Pero bueno, Daniel le dijo al rey, está bien que se haga tal como su majestad ha dicho.
Los sacerdotes de Bel eran 70, sin contar a sus mujeres ni a sus niños, y el rey se dirigió entonces al templo de Bel, acompañado de Daniel. Los sacerdotes le dijeron: «Ve a su majestad cómo nosotros nos vamos enseguida, y ponga a su majestad mismo los alimentos y prepare el vino. Luego cierre con llave la puerta y séllela con su sello. Si al volver su majestad por la mañana encuentra que Bel no se ha comido la comida, entonces nosotros moriremos. Pero si las acusaciones de Daniel contra nosotros resultan falsas, será él quien deba morir». Los sacerdotes no le daban importancia a este asunto porque debajo de la mesa habían hecho una entrada secreta y por ella entraban siempre para comerse los alimentos. Aquí nada más una pausa para quien, si nos mareamos en la historia, súper sencillo. El rey quiere que Daniel adore a Bel, él le dice es una farsa, él le dice claro que no, vas a ver cómo se van a comer todo lo que dejamos, vamos a cerrar con llave y vas a ver que mañana se lo van a comer. Y entonces los sacerdotes, pues tramposos, tenían un pasadizo secreto por el cual entraban a comer la comida que dejaban los devotos de ese ídolo. Entonces, continúa el relato. Apenas salieron los sacerdotes, el rey puso los alimentos delante de Bel. Daniel, por su parte, mandó a su criado a que le trajera ceniza y a que la regaran por todo el templo. Todo esto lo presenció solamente el rey. Luego salieron, cerraron con llave la puerta, la sellaron con el sello del rey y se fueron. Por la noche llegaron los sacerdotes, como de costumbre, con sus mujeres y sus hijos, y se comieron todos los alimentos y se bebieron todo el vino. El rey se levantó muy temprano, y lo mismo hizo Daniel. Entonces le preguntó el rey: «Daniel, ¿están intactos los sellos?» «Sí, majestad, están intactos», le respondió Daniel. Apenas abrió la puerta y vio la mesa, gritó el rey: «¡Qué grande eres, oh Bel! En ti no hay ninguna clase de engaño». Daniel soltó una risa y no dejó que el rey entrara en el templo. Entonces le dijo: «Fíjese su majestad en el piso y vea de quiénes son las huellas». Acuérdate que Daniel, en lo que el rey ponía los alimentos en el altar, Daniel puso ceniza en todo el templo. «Fíjate de quién son las huellas», le dice Daniel. «Por lo que veo, son huellas de hombres, mujeres y niños», dijo el rey, y se puso furioso y mandó arrestar a los sacerdotes con sus mujeres y sus hijos. Entonces los sacerdotes le mostraron al rey la puerta secreta por donde entraban a comerse las cosas que había sobre la mesa. El rey los mandó matar y le entregó el ídolo a Daniel, quien lo destruyó, e hizo lo mismo con el templo. Esta es la primera historia. Recuerda que el libro se llama Bel y el dragón, o bueno, Bel y la serpiente, dependiendo de la traducción. Y esta es la historia de Bel. Ahora sí que la historia de Daniel contra el ídolo Bel. Pero ahora vamos a ver la historia de la serpiente, que también me parece muy, muy cool. Daniel mata a la serpiente y se salva de morir. También había en Babilonia una enorme serpiente y la gente de la ciudad le daba culto. Y el rey le dijo a Daniel: «No puedes decir que este no es un Dios viviente. Tienes que adorarlo». Pero Daniel respondió: «Yo adoro al Señor Dios, que es el Dios viviente. Si su majestad me da permiso, mataré esa serpiente sin espada ni palo alguno». El rey le dijo: «Te doy mi permiso». Daniel tomó un poco de brea, grasa y unos pelos, lo puso todo junto a cocer, hizo unas tortas y se las echó a la boca de la serpiente. Ella se las comió y reventó. Entonces dijo Daniel: «Vean qué es lo que ustedes adoran». Cuando los babilonios se enteraron de esto, se pusieron furiosos, se rebelaron contra el rey y empezaron a decirle: «El rey se ha hecho judío, ha derribado a Bel, ha matado a la serpiente y ha acuchillado a los sacerdotes». Lo cual es claro, o sea, si alguien empieza a hacer eso, claro que empiezas a pensar que ya está considerando cambiarse de religión, ¿no? Enseguida se fueron con el rey y le dijeron: «Entréganos a Daniel, si no, te mataremos a ti y a tu familia». Al ver el rey que lo estaban amenazando seriamente, no tuvo más remedio que entregarles a Daniel. Ellos lo echaron a un foso lleno de leones, donde permaneció 6 días. Y lo demás se alinea perfectamente con el relato que ya tú conocerás, que leemos en nuestras Biblias. Lo que tiene diferente este relato es, pues, la actitud de Daniel, un poco más
no sé cómo decirlo, llevadito, como que más confianza con el rey, hasta de reírse de sus ideas de que adoraran ídolos, y pues al final destruye ídolos, ¿no? Es como esta persona bastante conocida y es todo un rockstar y todo eso. Entonces son diferentes versiones. Me gustó mucho aprender de esta otra versión. Al final, la que se escogió fue pues la que tenemos hoy en nuestra Biblia, que es la versión babilónica, y esta que te acabo de leer es parte o fue un fragmento de la versión egipcia, que era justamente la Biblia que tenían los cristianos en las primeras épocas del cristianismo. Espero hayas disfrutado muchísimo el relato. Ahora, muchos miembros creen que la historia de Daniel, negando la carne del rey y su vino, son un ejemplo de obediencia de la palabra de sabiduría. Y aunque creo que sí lo es, esta semana yo aprendí que a veces no lo creemos por las razones correctas. Cuando el rey dispone que los jóvenes judíos de su programa de estudio coman carne y vino, Daniel se propone en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey ni con su vino. Daniel entonces pide un trato especial para comer legumbres en su lugar y hasta le promete a la persona encargada que al pasar el tiempo él mismo podrá comprobar el resultado. Con este contexto, es claro ver por qué como miembros de la iglesia relacionamos tanto este relato con la palabra de sabiduría. Daniel estaba evitando introducir ciertas sustancias a su cuerpo y confiaba plenamente no solo en que estaría bien, sino que estaría mejor. Esto es claramente muy paralelo a las bendiciones de la palabra de sabiduría de nuestros días. Pero Daniel no vivía la palabra de sabiduría como nosotros la vivimos. De hecho, Daniel tomaba vino, o al menos después de este relato lo hizo. Daniel 10:2 relata lo siguiente: En aquellos días yo, Daniel, estuve en duelo por el espacio de 3 semanas. No comí pan delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. En esta escritura se nos cuenta que en una ocasión Daniel no tomó vino hasta que se cumplieran las 3 semanas de su duelo, por lo que podemos asumir que fuera del periodo de duelo, Daniel no se abstuviera de estas sustancias que mencionó en el versículo. ¿Esto significa que el ejemplo de Daniel fue un fraude? No lo creo, ya que como la escritura que acabamos de leer nos cuenta un evento de muchos años después de Nabucodonosor, podemos interpretar que al inicio no tomaba vino, pero que tal vez al final se fue acoplando un poquito a los modos de Babilonia. De hecho, su ejemplo dado años atrás no sería una farsa, sería un ejemplo legítimo de integridad en este caso. Pero, aunque esa sería una explicación razonable, no creo que sea la manera en la que deberíamos interpretar y mirar el evento. Para entenderlo, creo que primero debemos entender mejor la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría, de acuerdo a Doctrina y Convenios, no fue revelada como un mandamiento, sino como una palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría nunca fue ni ha sido un mandamiento, sino un principio de conducta. Es como cuando las mujeres no podían ser testigos en los bautismos. No es que fuera un mandamiento, pero sí una práctica que se esperaba que observáramos diligentemente. Ahora, la ventaja de entender la palabra de sabiduría como una política o práctica es notar su capacidad de cambiar a través del tiempo. Es decir, que no ha sido ni será siempre la misma. Y es justo ahí donde vamos a entender mejor el ejemplo de Daniel. En el tiempo de Daniel, no había una palabra de sabiduría que dijera beber vino y bebidas fuertes no es bueno ni propio a los ojos de Dios. Pero si no había tal cosa, ¿por qué entonces se negó a participar del vino del rey? Bueno, tal vez estamos enfocándonos en el alimento o bebida equivocada. El manual de Instituto del Antiguo Testamento en sus páginas 103 y 104 dice: las razones por las que Daniel pudo haberse negado a participar de la comida del rey pueden haber sido, entre otras, las siguientes. 1. Algunos alimentos consumidos por los babilonios se encontraban entre los que estaban prohibidos por la ley mosaica, en Levítico y Deuteronomio. 2. Los babilonios, como otros pueblos paganos, comían animales que no habían sido adecuadamente desangrados, lo cual también constituía una violación a la ley mosaica. 3. Los paganos consagraban lo que consumían en sus festividades, ofreciendo parte de la comida y de la bebida como sacrificio a sus dioses. Consumir tales alimentos, continúa el manual, sería participar de la adoración de dioses falsos. Además, y siento que esta es una cuarta razón que menciona el manual, según la ley de los judíos se consideraba el alimento como contaminado e impuro cuando lo preparaban aquellos, como por ejemplo los paganos, a quienes también se les consideraba en un estado
de impureza. Daniel era estrictamente leal al Señor y se rehusó a participar en toda práctica relacionada con algo impuro o la idolatría. Fin de la cita. Al final, el manual nos enseña que este evento en la vida de Daniel sí tiene que ver con la palabra de sabiduría, pero no como nosotros creíamos. Daniel no se negó por el vino por ser bebida fuerte, negó la carne porque el consumirla iría en contra de su código de alimentación, es decir, su propia palabra de sabiduría. Esta lección no solo nos muestra que la palabra de sabiduría constituye una política o práctica o mandamiento temporal, sino que también nos enseña el verdadero punto de ella. No importa si a Daniel no le indicaron alejarse del alcohol, la lección y el ejemplo de disciplina de parte de Daniel permanece. Ya sea que el principio de sabiduría de mi tiempo indique evitar la carne de puerco o el tabaco, no me importa el dónde esté ni con quién esté. No me importa si es el mismo rey quien quiere que consuma esto, y mucho menos me importa si mis amigos lo hacen o quieren que yo participe en sus abundantes festines. Yo, como Daniel, puedo proponerme en mi corazón el no participar de esas cosas. Ahora, esta no es la única lección que nos deja Daniel en esta etapa de su vida. ¿Qué hacemos como seguidores de Cristo cuando encontramos desacuerdos o conflictos con otras personas? ¿Qué podemos hacer para intentar resolverlos de la mejor manera posible? Afortunadamente para nosotros, Daniel era un excelente negociador y muy buen diplomático. Y en esta semana quedé fascinado con sus habilidades. Estando entre los seleccionados por el rey Nabucodonosor para aprender sabiduría, Daniel se enfrenta a un desafío. El rey decidió generosamente que todos los jóvenes judíos que participaban en su programa de estudio comerían de su carne y tomarían de su vino. Pero Daniel no podía consumir esos alimentos, iba en contra de sus principios religiosos. ¿Qué hizo Daniel para solucionar el asunto y qué principios nos enseña para solucionar conflictos en nuestras propias vidas? Daniel 1:8 dice: «Y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse». Ya aquí Daniel nos está enseñando dos principios a seguir. El primero es que Daniel se comprometió en su corazón a mantener sus principios. Y este es un punto muy interesante. Al querer resolver conflictos, no implica que tengas que dejar de lado tus convicciones ni tus creencias. De hecho, creo que es muy importante aprender justo lo opuesto. Al enfrentarte a desafíos y desacuerdos, no dejes que estos disminuyan en tu corazón la convicción de actuar en base a lo que sabes y has elegido vivir. Ahora, el segundo principio que enseña Daniel es sobre la comunicación efectiva. Nota por favor lo que hizo Daniel tan pronto supo que sus creencias serían puestas a prueba. Pidió, dice la Escritura, por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Tras decidir la vía de la obediencia a la ley mosaica, Daniel no se quedó callado. Piensa en esto. Daniel pudo haber guardado silencio y día tras día tirar la comida al desperdicio cuando nadie estuviera mirando. Eso sería vivir la ley y Daniel hubiera sido considerado fiel. Pero, aunque eso hubiera funcionado, Daniel decidió hablar. El principio que Daniel nos enseña no es solo el de vivir con convicción nuestras creencias y normas, sino el de ser claros con ellas frente a las demás personas. Ahora, esto no significa que hay que andar publicando nuestro desacuerdo en todos lados y haciendo un alboroto de todo lo que no nos parezca. De hecho, Daniel no lo hizo así. En lugar de empezar una revuelta en su grupo, Daniel fue directamente con el encargado para tratar su caso. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara, dice la Escritura. Daniel no se escondió en un rincón para vivir su religión. Daniel habló con la persona a cargo. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: «Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues, ¿por qué ha de ver él vuestros rostros menos saludables que los de los muchachos que son semejantes a vosotros? Así condenaréis mi cabeza ante el rey». La respuesta no fue positiva para Daniel. Daniel había decidido vivir sus creencias y había decidido alzar la voz.
pero ahora chocó de frente con una pared, donde, con la vida del jefe en juego, la petición tendría que ser declinada. Ahora, lejos de darse por vencido ante la respuesta, Daniel ocupó la respuesta para llegar a una buena solución. El tercer principio que aprendemos de Daniel es el de escuchar para entender el problema de tu contraparte en el desacuerdo. Un conflicto se genera cuando queremos algo diferente u opuesto a lo que quiere otra persona. En este punto, entonces, la clave es escuchar a la otra persona para entender no solo lo que se niega a hacer, sino más importante aún, el por qué se niega a hacerlo. Temo a mi señor el rey. Si lo haces, condenaréis mi cabeza ante el rey, dijo el jefe de los eunucos. Daniel aprendió que no era el jefe que no quería ayudarlo a vivir su religión, sino que tenía un conflicto de interés muy grande que le impedía hacerlo. Con esta visión, Daniel, lejos de ponerse a pelear con una persona que no podría solucionar el problema, se extendió en empatía hacia ella y buscó una solución que no involucrara arriesgar su vida. Y ese es el principio número 5. Idear otra forma o camino basándote en la información que obtuvimos al escuchar a la persona. Ahora, me acabo de saltar el punto número 4, que es escuchar, pero esta vez para averiguar las motivaciones de tu contraparte. Al escuchar, podemos prestar muchísima atención, o debemos, prestar muchísima atención, porque se nos podría escapar información muy valiosa al estar mezclada con información menos valiosa. Salvo por el hecho de no pelearse y ponerse a insistir, el que Daniel supiera el miedo que tenía este guardia no le sirvió de nada. Esa información no nos ayudó a solucionar el problema, solo evitó que lo hiciéramos más grande. Para ir a las soluciones a veces debemos ir un poquito más a fondo. Miremoslo de esta manera. Daniel no se quedó con la información del primer por qué, que reveló el porque si lo hago me matan. Daniel averiguó el siguiente por qué. Por ejemplo, ¿por qué te mataría el rey si haces eso? ¿Cuál sería el problema? Lo que un mal oyente pasaría por alto sería el darse cuenta de que en su respuesta el guardia nos compartió la motivación o interés del mismísimo rey. Cito, ¿por qué ha de ver él vuestros rostros menos saludables que los de los muchachos que son semejantes a vosotros? Si a esa declaración le quitamos los signos de interrogación, básicamente está diciendo, hacemos esto para ver vuestros rostros saludables. En este punto, Daniel no solo sabía que no le concederían su petición, sino entendía muy bien el porqué, y esa es una tremenda y brutal herramienta de negociación. Si solo le hubieran dicho porque sí, entonces las oportunidades se habrían enfriado rápidamente. En cambio, al averiguar el verdadero interés del rey al alimentarlos, Daniel pudo plantear una alternativa que no sacrificara los intereses del rey. Ganar, ganar, le dicen. Ahora, el principio 5, que ya lo expliqué, es el de buscar otra manera. Daniel lo hace yendo con otro guardia y teniendo en mano una muy buena propuesta que formuló con lo que aprendió al escuchar. Entonces dijo Daniel a Melzar, a quien el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel y sus amigos. Pon a prueba, te ruego, a tus siervos durante 10 días y denos legumbres para comer y agua para beber. Compara después nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. En esta escritura encontramos nuestros dos últimos principios de este análisis. Lo primero que llama mi atención es que, dentro de su propuesta, Daniel se asegura de incluir un plazo. Visto desde el punto de vista de una petición, esta nueva solicitud ya no era «cancela totalmente esto para mí», porque no va de acuerdo a mis principios, sino era ¿podemos pararlo solo 10 días? Daniel, basado en lo que había aprendido de su contraparte, no solo propone una alternativa diferente para ellos, sino también ajusta su propia petición para cuadrar más con la de ellos. Al enterarse de la difícil situación en la que estaría el guardia que le ayudara, Daniel ajusta su petición para disminuir el riesgo y así aumentar las posibilidades de éxito. Este es el principio número 6, ajustar nuestras demandas. Daniel era un excelente negociador y sabía que el reducir el riesgo o la complicación que representan nuestras demandas aumentan la posibilidad de ser aceptadas con mayor facilidad. Pero esto
De hecho, es un conflicto. No sé si ya lo estás viendo. Seguir el ejemplo de Daniel en este caso parece hasta negativo. Daniel ya no pedía que le dejaran vivir su religión, sino que le dejaran hacerlo solo 10 días. Esto no es una victoria, mucho menos dar pasos hacia adelante. Estamos perdiendo terreno. ¿Por qué bajaríamos nuestras expectativas? ¿No sería esto también bajar nuestras convicciones? Justo esa pregunta es la que nos lleva al punto siguiente. Estar dispuestos a ceder. Sé que no tiene mucho sentido que este sea el punto final si el primero era justo el opuesto, comprometernos de corazón a vivir nuestros principios. Pero así es esto. La disposición de Daniel a ceder plenamente se observa en el versículo número 13. Compara después nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después según veas. Claro que podríamos decir que, aunque esta podría parecer una apuesta que pone en juego sus principios, Daniel sabía que podía confiar en las promesas del Señor. De hecho, tal vez este sería un muy buen punto para agregar a nuestra lista de principios. Pero no creo que se sostenga en este caso. Especialmente porque justo los compañeros de Daniel son quienes nos enseñan esa poderosísima lección de tener fe incluso si no somos salvados de los hornos como nos gustaría ser salvados. Si Daniel entendía este principio, y yo genuinamente creo que sí lo entendía, entonces Daniel estaba poniendo su vida religiosa en manos de alguien más. Si Daniel no era librado de su horno a la manera que él esperaba, el acuerdo que proponía estaba comprometiendo sus principios religiosos. Entonces, ¿sí es mala idea seguir el ejemplo de Daniel? No creo. Antes de explicártelo, quiero aclarar que respecto a nuestros principios, este punto no es un punto a aplicarse siempre, a cada momento cuando tengamos dificultades. Es decir, además de entender que ganar en muchas ocasiones es ceder, también debemos entender que al ceder hay de principios a principios. De hecho, aquí tenemos que tomar en cuenta la situación específica de Daniel. Él estaba en una posición donde probablemente no tenía realmente muchas opciones, así que la propuesta no era arriesgar algo que tenía, como sus principios, sino ganar algo que no tenía, como la libertad de vivirlos. Creo que rara vez nosotros estaremos en una situación así, porque mayormente el estar dispuestos a ceder implicará para nosotros dejar algo sobre la mesa. Aún así, siento que la lección que Daniel nos da de ver lo que podemos ganar si cedemos puede ser de mucha utilidad en nuestros propios conflictos. Incluso cuando se trate de algunos de nuestros ideales. Al preparar este video, recordé que hace más de un año, viendo un video de Central sobre el día de reposo, me llamó la atención un comentario en particular. El video trataba sobre el día de reposo, sobre lo que sí se podía hacer y lo que no se podía hacer, o lo que sí se debía y no se debía. Y en un punto abordaron las relaciones familiares con miembros de la familia que no son miembros de la iglesia. Sobre este tema, una hermana de apellido Pantoja le escribió a Pepe Valle. Hermano Pepe, mi esposo no era miembro. Me invitaba a desayunar después de los servicios y yo aceptaba. Ahora que ya no está porque falleció, estoy agradecida por pasar tiempo con él. Y lo volvería a hacer ahora que tengo más conocimiento. Al ceder, no solo debemos ver lo que perdemos, sino también lo que ganamos. Ya sea que el punto sea sobre asuntos triviales, de gustos personales o incluso a veces de algunos ideales. En ocasiones, lo que perdemos al estar dispuestos a ceder no se comparará con lo mucho que debido a ello lograremos ganar y edificar. Sabiendo lo mucho que podría costarle a la gente a su alrededor el aferrarse a sus ideales, Daniel estuvo dispuesto a ceder. Y solo en esa disposición encontró la mejor solución para ese conflicto en particular. Ahora, como dije, el comprometer nuestros ideales o aceptar
o aceptar el no vivirlos es algo que en varios momentos de la vida tal vez tendremos que hacer. Sin embargo, eso no significa que sea siempre. Es más como una excepción. De hecho, para equilibrar las cosas, el libro de Daniel incluye un ejemplo perfecto de mantener nuestros pies fundamentales, o más bien cimentados en la tierra, cuando se trata de guardar nuestra fe. Claro, estoy hablando de Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Pero en esta ocasión me sorprendió algo que no había notado antes, y de hecho cambió mi perspectiva sobre la respuesta que estos tres amigos le dieron al rey cuando los amenazó de muerte. Nabucodonosor decide hacer un ídolo gigante. Decide que todos deben adorarlo o morir. Así de sencillo, yo no sé por qué luego se complican las religiones, ¿ves? Pero el relato nos menciona que hay tres judíos que no iban a inclinarse ante ese dios: Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Esto planteaba un gran problema para Nabucodonosor. Por un lado, estos tres amigos eran amigos de Daniel el profeta, a quien Nabucodonosor apreciaba bastante por haber interpretado su sueño, tanto lo apreciaba que lo hizo gobernador de la provincia de Babilonia y el principal de los gobernadores sobre todos los sabios de Babilonia. Con este contexto queda claro que matar a los amigos de Daniel no sería el mejor movimiento para el rey. Pero por otro lado, el mismo Daniel, al volverse gobernador, le había pedido a Nabucodonosor que pusiera a sus tres amigos sobre la administración de la provincia de Babilonia, y Nabucodonosor había accedido. Así que tienes por un lado a los amigos de tu amigo rebelándose, pero por el otro lado, ellos también son líderes de las provincias, y si los líderes de los gobiernos estatales no te respetan o no te siguen, pues nadie te va a respetar a ti como gobierno federal. Así que el rey de Babilonia decide ejecutar la sentencia sobre estas tres personas, no sin antes darles una última oportunidad para salvar sus vidas. Ahora pues, les dijo Nabucodonosor, ¿estáis dispuestos para que os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en esta misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Y dijeron al rey: no hace falta responderte sobre este asunto. Si así es, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, oh rey, él nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La lección que me fascinaba de esta escritura era la confianza que tenían, incluso en el contexto de que Dios no los salvara. Desde hace 5 años o más, esta escritura se volvió de mis favoritas al describir perfectamente lo que significa desarrollar una fe madura que está dispuesta a seguir adelante, nos vaya bien o nos vaya mal. Sin embargo, en esta semana algo más llamó mi atención. Y es algo que creo que para muchos de ustedes incluso será una lección más interesante que la anterior. La primera respuesta que ellos le dan al rey es: no hace falta responderte sobre este asunto. ¿Por qué no habría o por qué no haría falta responder? Pero antes de entender el por qué no faltaba responder, creo que debemos averiguar el a qué no hacía falta responder. ¿Qué les estaba preguntando Nabucodonosor? Su última frase literalmente fue: seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente, ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? ¿Por qué no responderían esta pregunta? ¿No parece que les está pidiendo que justamente les hable de su Dios? Si alguien te detiene en la calle y te pregunta: oye, ¿qué Dios te bendice y te cuida? Estoy seguro que sin duda respondes. Y con la formación SUD que tenemos, probablemente hasta invitas a la persona a la capilla el domingo. Entonces, ¿por qué Sadrach, Mesach y Abed-Negó dijeron que no hacía falta responder? Claro, podemos decir que tenía que ver con las experiencias que Nabucodonosor ya había tenido con su Dios, pero creo que hay algo más ahí. Creo que fue por lo que Nabucodonosor estaba pidiendo. Él no estaba exigiendo solo que adoraran al Dios que él había construido, sino que negaran al suyo. Él quería que ellos admitieran de alguna manera que su Dios no estaba ahí para salvarlos de sus manos. Y si su Dios no estaba ahí para salvarlos y librarles, ¿qué caso tenía seguirlo y servirle tan fervientemente? El rey les estaba pidiendo, en este sentido, una evidencia de su fe y sus creencias. ¿Cómo podría justificarse la adoración de un Dios que no podía aparecerse y librarlos de las manos de un mortal? La pregunta de Nabucodonosor no fue para fortalecer su fe, sino para destruirla de ellos.
Si tanto es cierto que tu Dios te ayuda, entonces muéstralo. Creo que a esta era la pregunta a la que ellos respondían. Pero de hecho, el tema se vuelve todavía más interesante cuando vemos la traducción más apegada al hebreo. En hebreo, la respuesta dice, no necesitamos nosotros sobre esto defensa a devolverte. Yo sé, sonó mal, lo traduje palabra por palabra, pero ahí va en español bien. Sobre esto no necesitamos devolverte defensa. ¡Qué brutal! Ahora, esto podría ser no tengo que defenderme de esto porque Jehová está conmigo y peleará mis batallas. Sin embargo, la idea que resonó en mi mente y que permaneció conmigo no fue esa, sino esta. No tengo por qué justificarte mi fe o creencias. Esto de entrada suena contraintuitivo porque Pedro nos instruyó a estar siempre preparados para responder a cada uno que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero aquí la clave está en identificar las palabras dar razón y justificar, entre explicarte mi fe y hacerte aceptarla. Y yo no tengo responsabilidad de esto último. Dar razones de nuestra fe, claro, te puedo explicar mis razones, pero no tengo que justificarlo ante ti. No tengo que convencerte. No tengo por qué demostrártelo. La fe en Dios es una elección, ya sea para crecer, para creer o para no creer. Y cualquiera que haya sido la elección que hayas tomado con respecto a esto, no creo que tengas que convencer a tu familia, pareja, amigos, hijos, padres o quien sea de aceptar o aprobar esa decisión. El punto de esta lección es que la fe y las creencias no se establecen por evidencia o demostración, sino justamente por fe y creencia. Por eso se llaman así. Hace aproximadamente un año me topé con una cita que plantó en mí una semilla para este aprendizaje. Cito: la forma en la que Dios nos habla es a través del corazón. Volverse religioso es un acto emocional. Todos pretenden que escogieron su fe porque se basaron en los hechos, pero Dios no trabaja de esa manera. Él no requiere que sus seguidores sean académicos. Requiere que sean creyentes. El ejemplo de estos tres amigos en esta situación de tan alto riesgo es perfectamente el ejemplo de esta idea. Sí, Nabucodonosor, eres mi jefe en el trabajo y eres alguien que ha sido muy bondadoso conmigo. Pero no tengo que defenderme ante ti en este asunto, y menos con la actitud que lo estás haciendo. Permíteme dejarte algo bien claro sobre mi fe. No necesito que Él me salve de este horno para creer en Él. Ni necesito que me libre de mis problemas para que mi adoración constante y diligente tenga sentido. Y no solo eso, Nabucodonosor, no tengo que demostrarte que mi Dios puede salvarme de tus manos. Ni tengo que justificarme ante ti con mi fe, de alguna manera con evidencia o con milagros. Mi fe en Dios va más allá de todo eso. Sobre esto no necesito devolverte ninguna defensa. Ya que vimos que no tenemos que demostrarle nada a nadie, y eso está súper bien, pero ¿qué pasa si... Vamos a ver, ¿qué tal si los que sentimos la inseguridad de no ver evidencias somos nosotros? Me refiero a cuando no vemos evidencias de que Dios nos ama o específicamente confíe en nosotros. Muy específicamente me refiero en el sentimiento que tenemos o que nos da cuando nos percibimos muy capaces, pero alguien más recibe el llamamiento. ¿Qué pasa cuando mis habilidades y mi experiencia son superiores, pero no soy llamado a donde sé que haría un excelente trabajo? Ese sentimiento puede venir no solo de la percepción que tengamos de nuestras habilidades, sino también de lo que veamos, o más bien no veamos, en las habilidades de los demás. A veces vemos cómo se está llevando a cabo algo en la iglesia y pensamos, esa persona debería mejor hacer esto o aquello. Yo en su lugar haría esto o esto otro, y tal vez lo haría mejor. Ahora, no vine a juzgar negativamente dichos pensamientos porque, sin afán de ofender a nadie, genuinamente creo que en muchas ocasiones tienen razón. Permíteme explicarte. Cuando era un hombre joven, se llamó como consejero de la organización a un hombre que tenía 2 semanas de bautizado.
En la primera presentación que tuvo en nuestra clase nos dejó muy claro que él no quería tomar el llamamiento. Sentía que era incapaz y con poca experiencia y que no tenía conocimiento. Entonces, muy seguramente en el barrio habría muchos hermanos que lo harían mejor que él. Tras nuestra primera clase tengo que admitir que pensé lo mismo. Pero no estoy diciendo esto para menospreciar en este video el servicio del hermano, porque de hecho, en la iglesia procuramos hacerlo como el Señor, ver más allá de lo que nuestros ojos ven, y al ver el corazón de ese hermano había entrega, determinación y una plena convicción de servirnos como jóvenes. Lo que digo es para aprender que es verdad que hay personas en el barrio que podrían hacer esta u otra actividad mejor que tú y que yo. Esto es importante decirlo así de claro porque el hecho de aprender y aceptar esta verdad nos permite avanzar a una segunda verdad. Así como la fe no se forma de evidencias sino de creencias, los llamamientos en última instancia no se someten a nuestro currículum de habilidades, sino a la voluntad de Dios. Esta es la lección que Nabucodonosor parecía estar aprendiendo en el libro de Daniel. Daniel 4, 31 al 32 dice: «Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te echarán, y con las bestias del campo será tu morada, hasta que entiendas que el Altísimo tiene todo dominio sobre el reino de los hombres, y a quien él quiere, se lo da». Me llamó la atención que la Escritura especifica a Nabucodonosor que Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. No creo que esto signifique que Dios no tenga poder sobre el reino de los cielos, sino que de hecho, debido a que el reino de los cielos es la iglesia, Nabucodonosor no pertenecía a ella, y eso es lo que ilustra la Escritura. Ahora, dos cosas. Uno, si Dios tiene todo poder en el reino de los hombres, ¿cuánto más en el reino de los cielos? Y dos, nosotros, como iglesia, el reino de los cielos en la tierra, aunque no somos el reino perfecto de los cielos, sí buscamos regirnos y llegar a aspirar a eso. En este sentido, la lección que nos deja esta parte de la vida de Nabucodonosor es que Dios tiene dominio en su reino en la tierra, en su iglesia, y en su voluntad y en su sabiduría decide dar. Esto no significa que si no recibimos no somos capaces o aptos, así como el hecho de ser llamados de hecho tampoco certifica que tengamos las habilidades con las cuales sería ideal contar. Y con todo esto nos esforzamos por ver más allá de lo que el hombre ve. Y lo que vemos es el corazón sincero de un hombre inexperto que tendrá mucho que ofrecer a un grupo de jóvenes. La lección que aprendí esta semana es que nuestro corazón tiene mucho que aprender, tanto cuando somos llamados como cuando no lo somos. Ahora, esta no es la única lección que tenía el Señor para Nabucodonosor en esta ocasión. En este momento, Nabucodonosor había tenido un sueño, pero no el de la piedra cortada no con mano. Este sueño era sobre un árbol, y su interpretación ya no era sobre la caída de muchos reinos, sino sobre la caída de él mismo. Dentro de la interpretación que le da Daniel se incluye una advertencia, y tras la advertencia la siguiente amonestación en Daniel 4:27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo y rompe con tus pecados haciendo justicia, y con tus iniquidades haciendo misericordia para con los pobres, pues tal vez sea prosperada o prolongada tu prosperidad. Tú me entendiste. Esto parece ser como una segunda oportunidad para Nabucodonosor, a fin de replantear su vida y hacer esta vez la decisión correcta. Si lo hacía, tal vez sería prolongada su prosperidad en lugar de apresurada su caída. Pero lo que más me llama la atención son las maneras en las que el Señor le indica que puede redimirse. Rompe con tus pecados haciendo justicia y con tus iniquidades haciendo misericordia con los pobres. La primera instrucción es muy evidente. Si haces justicia, claro que terminas con tus pecados. Es bastante lógico. Pero, ¿qué hay de la segunda instrucción? Eso ya no parece tan evidente. Rompe con tu iniquidad haciendo misericordia para con los pobres. ¿Cómo se supone que la misericordia rompe mi iniquidad? Esto ya no suena tan lógico de primera mano, ¿sí?
Para esta pregunta encontré dos respuestas. La primera nos la da Pedro en 1 de Pedro 4:8, que dice: y sobre todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Una interpretación bastante común de este pasaje es que al actuar en amor no son perdonados nuestros pecados. Sin embargo, como santos de los últimos días, esa interpretación del pasaje no va mucho, porque la traducción de José Smith en realidad dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad evita multitud de pecados. En esta versión, el amor no cubre el pecado, sino que nos lleva a evitar que suceda en primer lugar. En este punto podríamos encontrarle mucho sentido a lo que Daniel estaba diciendo a Nabucodonosor. Si amas y tienes misericordia, esto romperá el ciclo de iniquidad, porque la caridad te llevará a evitar multitud de pecados. Ahora, la segunda respuesta, que es casi una variante de la primera y por ende la confirma, es la escritura misma, donde Daniel hace agrupaciones. Primer grupo, el pecado roto por la justicia, y el segundo grupo, la iniquidad rota por la misericordia. Si en el primer grupo ya vimos que el pecado y la justicia son opuestos, tendría sentido que los siguientes elementos del otro grupo también lo fueran. Haciendo un poco de lógica aquí, y no necesariamente que sea la lógica correcta, porque puede interpretarse de otra manera, pero también se puede interpretar de la manera que lo haré aquí. La oscuridad es opuesta a la luz, y sabemos que la ausencia de luz es oscuridad. Pensándolos bajo estas mismas interpretaciones, tendríamos que el pecado es opuesto a la justicia, por tanto, la ausencia de justicia es pecado. Y a su vez, la iniquidad es opuesta a la misericordia, por lo que la ausencia de misericordia es iniquidad. Ahora, repito, esta no es la única interpretación que podría tenerse a las agrupaciones, pero tampoco quiere decir que esté mal. Verlo de esta manera, de hecho, nos hace remontarnos a lo que aprendimos cuando estábamos aprendiendo de Noé en el diluvio, y que el único motivo que el Señor le dio fue la violencia en la tierra. También nos recuerda a que en la última oportunidad que ofreció el Señor a Sedequías de salvarse, la instrucción fue: trata bien a la gente vulnerable del reino. Esta interpretación nos enseña sobre lo acertado que fue el Salvador a resumir todo en 2 mandamientos: ama a Dios y al prójimo. Y de hecho, parece que esto mismo Daniel está enseñando a Nabucodonosor. Piénsalo por un momento. ¿Cuáles son las 2 cosas que le pidió? Justicia y misericordia. ¿A quién le debemos rendir nuestra justicia y rectitud? A Dios. ¿A quién le debemos dar misericordia? Al prójimo. De manera que lo único que Dios le estaba pidiendo a Nabucodonosor era vivir los 2 grandes mandamientos. Nada más. Y creo que la razón por la que son tan importantes para Dios es porque es justo lo que Él hace. Su plan, perfecto, tuvo que entregar un equilibrio perfecto de justicia y misericordia. Y si nosotros seremos algún día como Él, entonces debemos saber cómo hacerlo también. El Señor le mandó esto a Nabucodonosor no solo porque sea la clave de romper con el pecado y la iniquidad, sino porque en el proceso te vuelves más como Él. Daniel comparte con Nabucodonosor una perla de sabiduría, y esto también nos deja a nosotros una gran lección en el presente. ¿Quieres romper con el pecado y con la iniquidad en tu vida? ¿Quieres ser más como Dios? Es bastante simple. Comienza a amar a Dios y al prójimo, porque al amar a Dios desarrollarás justicia y al amar al prójimo, misericordia. Ahora, hablando de la dupla justicia y misericordia, hay una lección que me pareció muy bella de retomar en Daniel 9, 17, 18. En esta ocasión, Daniel, en medio de una oración llena de arrepentimiento, hace una declaración profundamente instructiva. Ahora pues, oh Dios nuestro, rogó Daniel, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario desolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no derramamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. La lección en la oración de Daniel
es poderosa. No ruego a ti confiando en mi justicia, sino confiando en tu mucha misericordia. La primera imagen que me viene a la mente es Jacob y sus ovejas. ¿Recuerdas que al inicio del año, cuando estábamos aprendiendo de la jugada algo sucia que le hacía Jacob a su suegro? Jacob, ingenuamente, ponía bardas frente a las ovejas pensando que esto haría que tuvieran crías rayadas y así podría quedarse con mayor parte del ganado. La lección que aprendimos era que Jacob había tenido éxito no por sus esfuerzos totalmente imperfectos e ingenuos, sino a pesar de ellos. La verdad es que si nos pusiéramos a nosotros y pudiéramos ver nuestros esfuerzos en contraste con la ayuda que proporciona el poder de Dios, creo que es probable que nos veríamos como Jacob en varias áreas de nuestra vida. Eso nos llenaría de una humildad que honestamente no tiene por qué esperar hasta ese punto para empezar a surgir en nuestro corazón. Es tan simple como comenzar a ejercerla como lo hizo Daniel en su oración. Lucas 18, 7 al 14, Cristo preguntó: ¿No hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tal vez confiando en que ellos sí tenían fe que mostrar ese día, o justicia que los respaldara, unos hombres que despreciaban a otros no pasaron desapercibidos por el Salvador. 2 hombres subieron al templo a orar, comenzó a narrar el Salvador. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo de pie oraba para sí mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo, dijo el Salvador, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. La trampa de ensalzarnos por nuestra propia rectitud es probablemente una de las que más deberíamos cuidarnos si tenemos un profundo deseo de hacer el bien. Al centrarnos en perfeccionarnos y llegar a ser una versión más recta de nosotros mismos, esta gran fortaleza podría acabar siendo nuestra piedra de tropiezo. Un gran problema espiritual surge cuando este sentimiento de elevada rectitud se extiende no solo hacia nuestros hermanos, sino también hacia lo divino. Nefi enseñó la perspectiva adecuada que debemos tener nosotros con respecto a esto, cuando él dijo: sabemos que es por la gracia que los hombres nos salvamos después de todo lo que podamos hacer. Nefi enseña que no nos salvamos por lo que hicimos, sino después, a pesar y muchas veces dejando de lado lo que hicimos. La gracia no es sobre lo que merezco por lo mucho que le doy a Dios, sino sobre lo mucho que le da a mi vida que tal vez yo no merezco. Teniendo en cuenta esta perspectiva tan importante, vemos el valor de lo atinado de la oración de Daniel cuando dijo: no derramamos nuestros ruegos ante ti confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Entender correctamente la gracia es importante, particularmente cuando caemos en errores. Seguramente te ha pasado. Cometiste un error terrible. Lo peor no fue, sin embargo, el error, sino lo que vino después, las consecuencias, el dolor, la culpa. ¿Cuál es el mensaje que tienen las Escrituras para este momento de nuestras vidas? En este punto de la historia, Daniel se entristece por el pecado y la iniquidad de su pueblo. De alguna manera, se hace muy consciente de la responsabilidad que su gente ha olvidado frente a Dios, y eso le parte el corazón. Este evento es detonado cuando, de acuerdo a Daniel mismo, leyendo él las Escrituras, se da cuenta de que Dios, desde el tiempo de Jeremías y a través de él, ya había anunciado la duración de 70 años para el cautiverio de Babilonia. Y volví mi rostro a Dios, dijo Daniel, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Inicialmente podríamos pensar que el joven Daniel le pesó ver todo lo que le faltaba del cautiverio, y de hecho tal vez se dio cuenta que ni siquiera viviría para ver la redención de su pueblo. Pero la verdad es que este evento ocurrió no al inicio del cautiverio, sino al final.
De hecho, una vez que ya había acabado el cautiverio, para ser exactos, estamos hablando del primer año del rey Darío, 521 años antes de Cristo y unos 17 años después de que se había promulgado el decreto de que todos los judíos podían regresar a Jerusalén. Entonces, si el cautiverio llevaba 17 años de terminado, ¿por qué le afligió tanto? Personalmente, creo que fue porque al estudiar las Escrituras y encontrar la profecía que indicaba todo lo que él y su pueblo ya habían vivido, no pudo evitar pensar en todos los dolores que esos 70 años representaban. Piensa en la prueba o problema más grande y extenso que has tenido. Ahora imagina que unos días después de haber terminado esa etapa, encuentras un mensaje enterrado en el pasado de alguien que te explicó cómo deberías cuidarte para no pasar por esa experiencia tan negativa. Tal vez tu obispo, un amigo, un familiar. ¿Cómo te sentirías al ver el mensaje y saber que de haber hecho caso hubieras podido evitar la tragedia? Creo que parte de la mente de Daniel no solo se fue al dolor de esos 70 años, sino a lo incluso desgarradormente irónico que era el hecho de que todo eso pudo haberse evitado si tan solo el pueblo hubiera escuchado a Jeremías. En esta dolorosa epifanía, Daniel derrama su alma a Dios en una oración llena de arrepentimiento. Y aún estaba haciendo mi oración, dice Daniel, cuando Gabriel vino a mí. Y me hizo entender y habló conmigo y me dijo: Daniel, ahora he venido para darte prudencia y entendimiento. ¿Prudencia y entendimiento? ¿No bastaba con la lección que llevaba 70 años aprendiendo? ¿Qué más prudencia se puede aprender que la adquirida en 70 años de consecuencias? ¿Hay otra lección aparte de la que obtuve en el error que me costó casi toda mi vida? La respuesta para mí es que el ángel no le estaba hablando de la prudencia de seguir los mandamientos del Señor, sino de otra prudencia. Un tiempo está determinado, dijo el ángel, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Este es el tiempo hasta el Mesías príncipe. Un tiempo hasta el Mesías príncipe. Casi puedo imaginarme a Daniel preguntándole directamente a Gabriel: ¿por qué me profetizas sobre el Mesías? Digo, sí sé que vendrá y es muy bello saber que el día se está acercando, pero eso no cambia el cautiverio y el pesar por el que pasó mi pueblo. Bueno, Daniel, me imagino al ángel contestándole, se pueden restituir. Jerusalén ya está siendo reedificada. ¿Pero qué hay de la iniquidad?, preguntaría Daniel. Éramos el pueblo del Señor y lo arruinamos. Eso se puede reparar, Daniel. Pero ya perdimos 70 años. No, Daniel, no. Ese es justo el punto que vengo a hacer contigo. No importa que tanto tiempo hayas perdido, la esperanza en Cristo sigue disponible para ti y tu pueblo. No hay tiempo perdido que sea tan largo como para realmente darte a ti y a tu pueblo por perdidos. Como lo dirá el Elder Holland Daniel en la Conferencia General de octubre del 2013, por más tarde que pienses que hayas llegado, por más oportunidades que pienses que hayas perdido, por más errores que pienses que hayas cometido o por más distancia que pienses que hayas recorrido lejos del hogar, de la familia y de Dios, te testifico que no has viajado más allá del alcance del amor divino. No es posible que te hundas tan profundamente que no te alcance el brillo de la infinita luz de la expiación. ¿Crees, Daniel, que te hablo del Mesías para borrar mágicamente tu pasado? No, lo hago para que puedas sanarlo. Y ese mismo mensaje es para nosotros. Así seas la persona que perdió 70 años de su vida por un error. Aún hay esperanza para ti en Cristo. Así seas el pecador más vil como alma, la lección que Gabriel nos deja es clara. No hay pueblo tan perdido como para darlo por perdido. No hay alma tan perdida como para darla por perdida. Esta era la lección del ángel a Daniel. Daniel, la prudencia que te falta no es la de aferrarte a Jehová, sino de entender y confiar en su infinito poder sanador. Aun si tus errores u obstáculos más grandes te están quitando 70 años de tu vida. La prudencia de seguir los mandamientos ya la tienes, Daniel. El error y la falta de prudencia aquí no sería que tú o tu pueblo repitieran sus pecados.
Tu error sería no poner tus pecados en la perspectiva adecuada. Así como 70 años para el Señor son nada, tus errores comparados con el poder de Cristo son minúsculos. No te falta fe para obedecer, Daniel, te falta fe para entender. Eso fue lo que el ángel fue a decirle, ¿no? Le dijo cuando llegó, vengo a darte entendimiento y para que obtengas prudencia. Y estos dos a veces nos hacen mucha falta cuando nosotros mismos cometemos errores, cuando estamos pagando las consecuencias de esos errores, o incluso cuando ya las pagamos. La lección que nos deja Gabriel es que el no permitirnos sanar nuestro pasado nos aleja de la esperanza en Cristo, y es una manera de negar el poder de Salvador en nosotros. Pero las lecciones del libro de Daniel todavía no han acabado para nosotros. Porque cuando hemos aceptado la ayuda para sanar nuestro pasado, aún queda un problema. Este no es el último error que vamos a cometer. Y cuando el siguiente gran error venga, sin duda también vendrá la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué sigo cayendo? ¿Por qué no logro mantenerme como debería? 3 años después de la aparición de Gabriel a Daniel, otro mensajero se le aparece. Esta vez, no se menciona nombre, solo que tenía semejanza de hombre. Enseñándole sobre lo que pasaría en el futuro, este mensajero le dice a Daniel, en el capítulo 11, versículos 33 al 35, «Y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos, y caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo durante algunos días, y en su caída serán ayudados con algún pequeño socorro. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Y algunos de los sabios caerán para ser refinados y purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque el tiempo fijado está aún por venir». ¿Notaste algo interesante? A mí me llamó mucho la atención lo que pasaría con los sabios. Caerán para ser refinados. Estamos acostumbrados a decir, los hombres caemos porque somos imperfectos. Los pecadores caen. Los inicuos también caen. Pero en esta ocasión no estamos hablando ni de inicuos ni de pecadores. Estamos hablando de sabios. Daniel, quiero que entiendas que así pasa. Caer no es solo de rebeldes no disciplinados. Caer también es de sabios. Y tal vez tú y yo, que hemos estado en esa situación, nos vemos abrumados por nuestro remordimiento y no nos queda más que decir, pero ¿cómo pude caer y equivocarme con todo el progreso que ya llevaba? Iba bien, estaba fuerte. Me consideraba prudente, entendido, tal vez hasta sabio. Bueno, si estás en esa posición, será muy bueno tatuarte esa lección en tu corazón. Los sabios también caen. Pero, y no sé si ya lo notaste, hay algo que es más importante aún que entender y aceptar que los sabios también caen. Es más importante aprender que caen por una razón. Caen con un propósito. Caen para refinarse, purificarse, blanquearse. Esta es una importantísima lección. Y de hecho, es una lección muy similar a lo que el presidente Nelson nos compartió en esta última conferencia general. Él dijo, vencer al mundo ciertamente no significa llegar a ser perfectos en esta vida. No significa que sus problemas se esfumarán como por arte de magia, porque no lo harán. Y no significa que no seguirán cometiendo errores. ¡Qué fascinante lección! Cometer errores no significa necesariamente que estamos fallando. Podemos seguir cometiendo errores y aún así estar triunfando y venciendo. Porque con la perspectiva adecuada no veremos 70 años perdidos en Babilonia, sino 70 años de purificación y cambio. Y eso es avanzar, no retroceder. Cuando vuelvan los errores, aférrate a estas dos lecciones con fuerza. Vencer al mundo no significa que no cometerás errores. Los sabios caen, pero siempre, siempre, siempre caen para refinarse. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana.